Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Erazo, soy psicólogo especialista en salud ocupacional y quiero enviarle un saludo a todas las personas de ACTV con las que hemos venido haciendo una serie de videos dándoles información relevante para su trabajo. El día de hoy quiero trabajar dos temas en dos videos distintos. Es el tema del acoso laboral y el acoso sexual, que aunque son dinámicas muy similares, tienen cosas muy parecidas, la legislación colombiana los maneja de manera diferente. El acoso laboral es un fenómeno que se viene presentando en las organizaciones desde hace mucho tiempo y tiene más de 50 años de investigaciones encima. Y ya tenemos idea de lo que puede llegar a generar en las personas, problemas a nivel físico, enfermedades físicas y también trastornos mentales. Entonces es muy importante que uno pueda identificar y detener ese tipo de conductas. En Colombia tenemos una ley que es la ley 1010 del 2006. Es una ley que nos habla específicamente del acoso laboral y eso es muy bueno porque muy pocos países tienen una ley específica para este tema. Sin embargo, tiene algunas críticas. Si las quieren conocer, en la descripción del video vamos a dejar un enlace donde hay otro video en el que hacemos críticas específicas a esta ley. La ley 1010 del 2006 solo aplica o solo protege a las personas que tengan un contrato de trabajo laboral. Puede ser a término fijo o a término indefinido. Es decir, si yo tengo un contrato de prestación de servicios, no puedo acceder a esta ley o esta ley no me va a proteger. Cuando nosotros hablamos del acoso, tenemos que entender que el acoso es igual a violencia. Es decir, siempre que se habla de acoso, se habla de un acto que es violento. Y la violencia la podemos dividir en dos grandes rasgos: la violencia física y la violencia simbólica. Entonces en el acoso vamos a tener esos dos tipos de violencia. ¿Cómo funcionan? La violencia física es cualquier forma de agresión en la que haya contacto. Cuando yo empujo a alguien, cuando le pego, cuando lo aruño, cuando le jalo el pelo, ahí hay contacto físico. Esa es la violencia física. Pero también puede haber violencia simbólica en la que hago agresiones sin necesidad de que haya contacto. Entonces, palabras ofensivas, decirle a una persona que no sirve para nada, todo lo que tiene que ver con la violencia económica, con la violencia de género, con la discriminación, hace referencia a lo que nosotros conocemos como violencia simbólica. Entonces, en el acoso laboral o en el sexual se van a presentar estos dos tipos de violencia. La ley 1010 del 2006 nos va a decir qué es el acoso laboral, cómo debemos prevenirlo y cómo debemos sancionarlo. En la definición que nos dice, es una conducta que debe tener dos características esenciales. La primera, debe ser una conducta persistente. Es decir, que yo debo tomar una conducta que se haya dado y que se haya repetido en varias ocasiones. Hagamos de cuenta que yo hoy tuve un problema con el director o con la directora. Nos peleamos, discutimos y esa persona empezó a decirme palabras feas en ese momento por la discusión. Como fue solo un día y fue solo en esa ocasión, no se habla de acoso. Pero si esta situación se presentara varios días y yo logro evidenciar que es persistente, entonces hablamos de acoso. La conducta de acoso debe ser demostrable. Este es un poco más complicado porque es que la víctima tiene que recoger todas y cada una de las pruebas para demostrar que esa conducta se ha presentado. Entonces eso es un poco más complicado, pero digamos que esas son las dos condiciones esenciales: persistente y demostrable. La ley nos dice que además esta conducta se puede presentar en orden jerárquico, es decir, personas de un estatus, por ejemplo, las jefes o los jefes hacia colaboradores, o al revés, desde los colaboradores hacia los jefes, o entre los compañeros y compañeras de trabajo. Entonces ahí estamos hablando que el acoso no necesariamente está mediado por relaciones de poder, sino que también se puede dar entre los mismos compañeros. La ley contempla una serie de modalidades en las que se presenta el acoso laboral. La primera de ellas es la conocida como el maltrato laboral. Entonces, las malas palabras, los empujones, el decirle a una persona todo el tiempo que no sirve para lo que está haciendo, que está mal el trabajo, que es un mediocre, una mediocre, eso es maltrato laboral. Uno creería que en esta época no hay maltrato físico, es decir, que le peguen a las personas, y sí, desafortunadamente se ha visto en muchos casos que las personas pasan cierto nivel de estrés o de rabia y golpean a alguien, y no es para nada justificable. Persecución laboral. Una persona puede demostrar que con ella se está ejerciendo una serie de dinámicas o se están haciendo una serie de acciones arbitrarias
en las que se puede ver cómo a esta persona le va más mal que a las demás, es decir, le ponen los peores turnos, le ponen las tareas más agobiantes a esa persona. Estoy trabajando en el área de edición y a mí me pueden hacer algo específico que se sabe que me va a demandar más tiempo del que debería, y eso hace que yo me empiece a sentir mal porque pues los demás no hacen eso, solo yo soy la única persona que me toca hacer eso. O cuando la persona demuestra la arbitrariedad con la que es tratada frente a los demás, se le ponen una serie de condiciones y de acciones que no se le ponen a los demás, que no obligan a los demás a hacerlo, solo a mí. Y a mí me ponen los peores turnos, me ponen a llegar antes, y si yo llego tarde, entonces a mí sí me regañan, pero si llegan tarde los demás no pasa nada. Tiene un componente especial y es que también es un delito, entonces puede uno tomarlo desde la ley 1010 del 2006 o desde la ley de discriminación laboral que también existe. La discriminación laboral es otra modalidad, esta también es un delito. En nuestro país hemos tenido la llegada de muchas personas, por ejemplo de Venezuela, y uno no puede empezar a decir que son malas o buenas solo por venir de otro país, simplemente hay que mirar cómo trabajan y mirar si tienen las competencias. Tal vez no de Venezuela, a veces solo del interior del país o del exterior, o viene de Antioquia, o viene de la costa, y ponemos unas etiquetas y le decimos a esa persona que, no sé, lo tratamos de una manera negativa solo por venir de ahí, o trato negativamente a alguien por su orientación sexual, por su orientación política. Entonces ahí estamos viendo algo que es absolutamente censurable y que no debería presentarse. Uno no puede estar discriminando a las personas, esto es ilegal. Entonces, pilas ahí con la discriminación. Entorpecimiento laboral es una manera en la que yo busco impedir que otra persona cumpla con sus funciones. Entonces hagan de cuenta que alguien está trabajando en el camerino, en vestuario, y yo le oculto algunas de las prendas para que el momento en que esté alistando a los personajes pues no los pueda terminar porque faltan esas prendas, y de esa manera esa persona empieza a tener problemas. No le doy información a ciertas personas claves para que puedan realizar su trabajo. Eso es entorpecimiento laboral. Tenemos la inequidad laboral, que es otra modalidad en la que yo lo que hago es que las personas realicen actividades con el fin de humillarlas. Vaya usted y me barre allá, vaya usted y me limpia tal cosa. Yo sé que limpiar y barrer no son actividades en sí mismas, actividades que podemos decir que son humillantes, pero es la forma en que yo lo hago, es decir, yo pongo a esa persona que haga eso para humillarla. Yo hago eso a pesar de tener un equipo que está encargado de la limpieza. Entonces ahí vemos la inequidad laboral. Hago cosas para que las personas, para humillarlas. Y por último está la desprotección laboral. La desprotección laboral es obligar a que las personas realicen actividades sin la suficiente seguridad, es decir, sin los elementos necesarios de seguridad. Súbase esa escalera que necesito una buena iluminación y me ayuda con esa lámpara, súbase, pero oiga, no me haga subir porque es que no tengo los elementos, que se suba, que es una orden. Ahí podemos estar hablando de acoso laboral. Entonces, algunas de las limitaciones del acoso laboral es que cuando yo voy a presentar una denuncia, tengo que presentarla frente al comité de convivencia que debe tener la organización. Y es el primer filtro que debemos pasar para después poner una demanda ya frente a un juez laboral o hacer una demanda en otras instancias. Entonces la empresa debe tener su comité de convivencia, debe tener una serie de mecanismos para que yo pueda hacer mis denuncias y debe estar haciendo sensibilización frente a este tema. Entonces, hasta este momento vamos con el acoso laboral. Cualquier pregunta que tengan, por favor, en los comentarios, o si tienen algún caso que comentar de acoso laboral que se esté presentando, pues con mucho gusto. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.